Hola, hola, amantes de las series. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. Yo soy Ioy. Prepárense porque vamos a viajar directamente al corazón de Turquía, ese país que nos ha regalado unas de las historias más apasionantes y adictivas de la televisión. Si eres como yo y te pierdes entre intrigas, romances imposibles y dramas de oficina, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de una combinación que a todos nos encanta: amor, drama y trabajo. Así es, nos vamos de cabeza a sumergirnos en 15 series turcas que te van a enganchar desde el primer episodio, donde las pasiones se desatan en medio de reuniones, contratos y mucho, pero mucho café turco. Si esta mezcla te suena tan irresistible como a mí, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Prepárense para un maratón épico porque empezamos ya. Vamos a arrancar este viaje turco con una serie que, si eres fan de los clichés que nos encantan, te va a fascinar: Erkenci Kusou, pájaro soñador. Aquí tenemos a Sanem, una joven soñadora, un espíritu libre que anhela convertirse en escritora y que se ve atrapada en el mundo de las presiones familiares. Para evitar que la obliguen a casarse, termina trabajando en una agencia de publicidad donde, adivinen qué. Su jefe es el guapísimo Kan, un fotógrafo aventurero, que ha recorrido el mundo y tiene una visión de la vida totalmente diferente. La química entre ellos es tan explosiva que hasta el pegamento más fuerte del mundo se rendiría. Cada mirada, cada roce, cada conversación entre Sanem y Kan irradia una intensidad palpable. Pero claro, la vida no sería drama turco sin un poco de conflicto, malentendidos, secretos que se esconden bajo la superficie, una exnovia que regresa para reclamar su lugar y hasta un par de rivales amorosos que no dudarán en interponerse en su camino. Créanme, no van a poder parar de verla. Erkenci Kusou no solo destaca por su romance ardiente, sino también por su representación de la cultura turca y la importancia de los lazos familiares. La serie te sumerge en la belleza de Estambul y en la calidez de sus tradiciones, mientras que te hace suspirar por el amor que florece entre sus protagonistas. Otra que te va a encantar es Senkalkam, traducida como Llamas a mi puerta. Imaginen esto: Eda, una joven florista con un gran talento para la botánica y un fuerte deseo de superarse, está furiosa con Serkan, un arquitecto súper exitoso, perfeccionista y obsesionado con el trabajo, porque culpa a su empresa de arruinar sus planes de estudiar en el extranjero. Ella ve en él la personificación de todo lo que le impide lograr sus sueños. Pero el destino es travieso, como suele ser en las series turcas, y tiene otros planes para ellos. Para que Eda pueda recuperar su beca, Serkan le propone fingir ser su prometida. ¿Qué podría salir mal? Absolutamente todo, y nada a la vez, porque el romance se va a encender de una manera que te dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora. La dinámica entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones: sus choques iniciales, la atracción que intentan negar y la inevitable rendición al amor te mantendrán pegado a la pantalla. Además de la trama romántica, Senkalkam también explora temas como la ambición, el sacrificio y la importancia de seguir tus sueños. La serie es visualmente hermosa, con escenas llenas de color y la magia de la naturaleza, lo que la convierte en una experiencia cautivadora. Si les gusta el ambiente corporativo, les recomiendo Kiralkask o Amor de alquiler. Aquí, la protagonista, Defne, una camarera con una personalidad alegre y un gran corazón, se ve envuelta en una situación inusual cuando su abuela se endeuda hasta las cejas. Para ayudar a su familia, y en parte obligada por su abuela, se ve obligada a fingir que es la novia de Omer, un diseñador de zapatos muy guapo, inteligente, pero con un carácter algo distante y con un pasado amoroso doloroso que lo ha vuelto escéptico al amor. Por supuesto, el amor verdadero surgirá de este fingimiento. Lo divertido es que tendrán que hacer malabares para mantener la farsa y no ser descubiertos. La situación se complica aún más con la presencia de otros personajes que pondrán a prueba su relación y sus sentimientos. Es una montaña rusa de emociones, se los aseguro. Kiralkask es una comedia romántica que te hará reír y suspirar a partes iguales. Además de su trama entretenida, la serie destaca por la química entre sus protagonistas y por la exploración de las relaciones familiares y los valores tradicionales. Seguimos con una serie que se llama Dolunay o Luna Llena. Aquí la protagonista es Nazli, una joven chef apasionada por la cocina japonesa y con una fuerte determinación por lograr sus metas. Ella trabaja como cocinera personal para el empresario Ferit Aslan, un hombre exigente, frío, distante y con una rigidez absoluta en su vida.
Él es un hombre exitoso y adinerado, pero atormentado por un pasado doloroso que ha levantado muros a su alrededor. Sin embargo, poco a poco, el encanto, la ternura, la calidez y la espontaneidad de Nazli empiezan a derretir su coraza. El contraste entre sus personalidades y los desafíos que enfrentan juntos los mantendrán enganchados desde el minuto 1. La serie es una deliciosa mezcla de romance y comedia, con momentos conmovedores que te llegarán al corazón. Dolunay también aborda temas como la superación personal, la importancia de la familia y el poder de la conexión humana. Además, la serie te deleitará con la belleza de la gastronomía turca y japonesa, lo que la convierte en una experiencia sensorial completa. Ahora, si lo que buscan es un poquito más de intensidad, no se pueden perder Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Aquí nos encontramos con Süreyya, una joven cantante huérfana con un espíritu independiente que se enamora perdidamente de Faruk, un heredero de una familia muy tradicional, poderosa y conservadora. Su amor florece en medio de un torbellino de diferencias culturales y sociales, lo que la lleva a ser el centro de conflictos y tensiones. La trama está llena de intrigas familiares, secretos del pasado que amenazan con destruir todo y mucho drama del bueno. La serie te adentrará en las profundidades de una familia tradicional turca, con sus reglas y jerarquías. Prepárense para llorar, reír y suspirar a partes iguales, mientras acompañan a Süreyya en su lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece estar en su contra. Istanbul Helin es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la familia, la tradición y la modernidad. Pero no todo es romance y drama, a veces también necesitamos un poco de misterio. Y para eso les tengo Kara para Aşk, o Dinero Negro y Amor. Aquí, una joven policía íntegra y decidida llamada Elif, que también es diseñadora de joyas, y un joyero adinerado y misterioso llamado Omer, se ven envueltos en una investigación criminal que cambiará sus vidas para siempre. La investigación de un asesinato destapa una red de corrupción, lavado de dinero y secretos que pondrán a prueba su amor y su lealtad. El amor y la justicia chocarán de manera inesperada, creando un torbellino de emociones y giros argumentales que te mantendrán al borde del asiento en cada episodio. Kara para Aşk es una serie que combina la acción, el misterio y el romance de una manera magistral. La química entre sus protagonistas es innegable y la trama está llena de suspense y sorpresas. Y si les gustan las historias donde la venganza y el amor van de la mano, tienen que ver Ezel. Esta serie es un clásico de las producciones turcas. Un joven inocente llamado Omer es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un crimen que no cometió y lo dan por muerto. Años después, regresa transformado en un hombre frío y calculador llamado Ezel, con un único objetivo: buscar justicia y vengarse de aquellos que le hicieron daño. Es una trama llena de giros inesperados, personajes complejos y dilemas morales que les harán dudar de todos y de todo. Ezel es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Su narrativa es impecable, su elenco es excepcional y su trama es adictiva. Cambiando un poco el registro, tenemos Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie de OC. Si les gustó la original, esta versión les va a encantar. Aquí seguimos a Yaman, un chico de clase baja con un pasado difícil, que se cruza con la vida de los habitantes de un barrio rico de Estambul tras verse envuelto en un altercado que lo pone al filo de la ley. El romance, la amistad, la lucha por la aceptación social y los conflictos entre clases son los temas centrales de esta serie que, sin duda, los atrapará. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales, la importancia de la empatía y el poder del amor. Además, la serie cuenta con una banda sonora impresionante que te acompañará a lo largo de sus episodios. También les tengo Aşk 101 o Amor 101. Esta serie es más juvenil, pero igualmente adictiva. Sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan impedir que su profesora favorita sea transferida. Para ello, deberán hacer equipo, superar sus diferencias y descubrir el verdadero significado de la amistad, el amor y la lealtad. Es una serie fresca, divertida, con un ritmo ágil y un toque de nostalgia que te transportará de vuelta a la adolescencia. Aşk 101 es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre los desafíos de crecer y encontrar tu lugar en el mundo. Siguiendo con las series juveniles, no se pueden perder Güneş İnkler o Las hijas del sol. Aquí tenemos a Güneş, una madre soltera que vive en una modesta casa con sus 3 hijas. Su vida da un giro inesperado cuando se casa con un hombre rico y las lleva a vivir a su mansión.
Los conflictos entre las hermanas, los amores adolescentes, los celos, los secretos familiares y las diferencias sociales los mantendrán pegados a la pantalla. Gunesingslar es una serie que te hará recordar los dramas de la adolescencia y te hará reflexionar sobre el significado de la familia y la importancia de la unión. Si lo que buscan es una serie con toques de comedia y romance, les recomiendo Tatlintikam o Dulce Venganza. Aquí, una joven chef llamada Pelin se ve obligada a lidiar con su exnovio, Tolga, a quien abandonó en el altar. Ella cree haber sido maldecida por el karma y decide buscar a Tolga para pedirle perdón. Lo que empieza como una venganza se convertirá en una segunda oportunidad para el amor, mientras Pelin y Tolga se ven obligados a pasar tiempo juntos y descubren sentimientos que creían olvidados. Es una serie muy entretenida, fácil de ver y que te sacará más de una sonrisa. Tatlintikam es una comedia romántica que te hará creer en las segundas oportunidades y te recordará que a veces el amor puede estar donde menos lo esperas. Y hablando de relaciones complicadas, tenemos Zalim Istanbul, o Estambul Cruel. Esta serie nos muestra la historia de dos familias muy diferentes, los Yılmaz, una familia humilde que vive en una zona rural, y los Karakay, una familia adinerada y poderosa que reside en Estambul. Sus destinos se cruzan debido a una serie de malentendidos, secretos del pasado y ambiciones que amenazan con destruirlos. El choque de culturas, las luchas de poder y los amores prohibidos harán que esta serie sea una de sus favoritas. Zalim Istanbul es una serie que te atrapará con su trama intrigante, sus personajes complejos y su exploración de las diferencias sociales y culturales. Ahora, prepárense para una serie que combina intriga política y romance, Mutesem YZYL, o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica nos cuenta la vida del sultán Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa, una mujer ambiciosa, inteligente y muy poderosa. La serie te adentrará en las intrigas palaciegas, las luchas de poder, las batallas épicas y las pasiones desbordantes de la corte otomana. Mutesem YZYL es una serie que te fascinará con su ambientación impecable, su vestuario fastuoso y sus personajes históricos. Si les gustan las series con mucha acción, tienen que ver Kukuro o El Pozo. Esta serie nos muestra la vida de la familia Koval, quienes controlan un barrio peligroso de Estambul llamado Kukur. La trama está llena de rivalidades entre bandas, violencia, traiciones, dilemas morales y la lucha por la supervivencia. Pero también hay espacio para el amor, la lealtad y la esperanza. Kukur es una serie que te mantendrá al borde del asiento con su acción vertiginosa, sus personajes carismáticos y su trama intensa. Y para cerrar este maratón turco, les tengo Kurulus Osman, o Fundación Osman. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano, su lucha por consolidar el poder, su visión para el futuro de su pueblo y sus desafíos para crear un nuevo imperio. Es una serie llena de batallas épicas, intrigas políticas y personajes heroicos que te transportarán a una época legendaria. Si les gusta la historia, la acción y las series de época, esta es su serie. Kurulus Osman es una serie que te fascinará con su producción ambiciosa, sus escenas de batalla espectaculares y su trama épica. Bueno, llegamos al final de nuestro viaje por las series turcas de amor y trabajo. Hemos recorrido un sinfín de historias llenas de romance, drama, intrigas, conflictos y mucho, pero mucho café turco. Desde los romances de oficina más explosivos hasta las tramas históricas más épicas, estas 15 series nos han demostrado que el corazón y el trabajo son una combinación que puede generar historias realmente fascinantes. Hemos visto cómo personajes de mundos diferentes se enamoran, cómo el destino nos juega malas pasadas y cómo, a veces, el amor surge en los lugares más inesperados. Cada una de estas series nos ha ofrecido una ventana a la cultura turca, con su rica historia, sus tradiciones y sus valores. Si te ha gustado este recorrido, te animo a que dejes un comentario diciéndome cuál de estas series te llamó más la atención y cuáles agregarías a esta lista. Me encantaría saber tu opinión. ¿Hay alguna otra serie turca de amor y trabajo que crees que merece ser mencionada? ¿Cuál es tu personaje favorito de todas estas series? No dudes en compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo estas joyas turcas. Recuerden, este canal es para todos los que amamos las historias que nos hacen soñar, reír y llorar a partes iguales. Si te gustó este vídeo,
No olvides darle un buen me gusta, compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Y ahora sí, los dejo para que empiecen ese maratón de series. Hasta la próxima y que disfruten de sus próximas aventuras televisivas.